Muy buenas noches. Los tres museos les dan la bienvenida y agradecen su presencia esta noche aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, quisiéramos pedirles de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. En esta ocasión, y en coordinación con la editorial Lumen, nos complace traer ante ustedes la presentación del libro Destierros, de la autoría de Gabriela Riveros Elizondo. A continuación, me voy a permitir leerles unas breves semblanzas de los integrantes de nuestro panel de esta noche. María de Alba es autora de las novelas Antes del olvido y A través de la ventana, finalista en el 9º Premio Fernando Lara de Novela en España. Lo que guarda el río es su novela más reciente. Es doctora en estudios humanísticos con especialidad en literatura y desde 1996 es parte del profesorado del Tecnológico de Monterrey, donde dirige la carrera de Letras Hispánicas desde 2015. Ana Laura Santamaría es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética del Tecnológico de Monterrey. Es autora de Implicaciones éticas de la Antígona de Sófocles, una reflexión sobre el pensamiento trágico griego, y Desde la butaca, teatro regiomontano en el fin del milenio. Actualmente dirige la cátedra Alfonso Reyes de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Antonio Ramos es autor de El cantante de muertos y Los últimos hijos, consideradas por la crítica como parte de las mejores obras mexicanas en sus años de publicación 2011 y 2015. Ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales en los géneros de cuento, novela, literatura infantil y juvenil, entre ellos la doble mención de White Ravens que otorga la Biblioteca de la Juventud de Múnich, la selección del Banco del Libro de Venezuela y el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri, entre otros. Actualmente está a cargo de la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fernanda Álvarez es editora en los sellos Lumen, Grijalbo y Taurus de Penguin Random House. Gabriela Riveros Elizondo es autora de Tiempos de arcilla, Ciudad mía, del poemario En las orillas de las cosas y de 4 libros de literatura infantil, entre ellos El encargo de Fernanda. Su obra le ha merecido más de una docena de premios nacionales e internacionales, como el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia y el Premio Literario de la Deutsche Welle de Alemania en 1995. Se ha publicado en México, España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Destierros, publicada en el sello Lumen de Penguin Random House, es su primer novela. Para continuar esta noche, vamos a ceder ahora los micrófonos a Fernanda Álvarez. Bueno, buenas noches. A nombre de Penguin Random House, pues agradezco su presencia esta noche. Para mí es un gran honor estar aquí en Monterrey con ustedes y compartiendo, déjenme ver qué estoy haciendo mal, compartiendo primera presentación oficial de esta gran novela que es Destierros de Gaby Riveros. Y antes de que yo quite mucho tiempo, nada más decirles, como lectora, yo creo que una de las grandes bellezas que tiene la literatura es acercarte a un texto y que sientas en la primera palabra o en la primera frase que algo se empieza a mover dentro de ti. Y eso es lo que me pasó a mí cuando empecé a leer Destierros. Y no solamente ha sido la maravilla de poder conocer a Gaby y empezar una relación a partir de ahí, sino descubrir en esa primera línea de esta primera novela, bueno, de esta novela que es Destierros, publicada en Lumen, que había literatura ahí adentro, ¿no? Y esa magia se agradece siempre como lector. Para mí Destierros es una novela sonora, gracias a su pasado también musical de Gaby, con una potencia lingüística que, como vemos, pues también es poeta, y con una historia de mujeres de violencia de México, donde hay 2 historias que se cruzan. Una es Julia, que conocemos su pasado, que nos va contando, y una mujer súper interesante que me parece que es Elena, que es como
la voz de México. Yo no voy a quitar más el tiempo más que decirles eso, que merece mucho la pena. Entonces, sin más, Toño, te cedo la palabra. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias a Gaby por la invitación a presentar su novela Destierros, a María Fernanda, a Ana Laura, a María de Alba. En la mañana, como eso del mediodía, y no es un comercial, simplemente es algo que sucedió, estuve en una mesa muy parecida a esta, en mi trabajo en la universidad, anunciando que la Universidad Autónoma de Nuevo León se va a Madrid y se va a Brasil con una serie de eventos que tienen que ver con realzar la figura de Reyes en distintas facetas, tanto con una obra de teatro, con libros, etcétera. Y creo que estaba más tenso que ahorita a esta hora porque, bueno, por supuesto que en la mañana también estaba con personas que admiro mucho y que estimo mucho y quiero, pero también esta noche aquí con ustedes me siento en casa porque quiero decirles que, bueno, conozco a Gaby Riveros, Elizondo, desde hace ya muchos años. Yo empecé a escribir en esta ciudad como por ahí del 97 o 98, y una vez vino un escritor, el gran crítico de la literatura mexicana en ese entonces, ahora no sé si tal vez todavía, pero en ese entonces era, lo que él decía era ley, que era Christopher Domínguez Michael, y estaba dando un taller sobre los 4 padres de la literatura mexicana. Para él eran, por supuesto, Alfonso Reyes con la Narración del 9 de febrero, José Revueltas con cualquier libro de sus cuentos, José Vasconcelos con Ulises, una biografía que tiene de su infancia y juventud en Ciudad Juárez y cómo viaja a la Ciudad de México, y por supuesto Salvador Elizondo. Y bueno, yo tenía como unos 18, 19, 20 años, y de pronto llega Gaby a tomar el taller. Y todo el mundo, todos los que estaban, porque aparte estaban todos los escritores de la ciudad, estaba Eduardo Parra, Hugo Valdés, Patti Lauren, Héctor Alvarado, es decir, estaba toda esta generación a la cual ella pertenece tomando también el taller, y todos así como, Gaby va de brazo en brazo y de beso en la mejilla a beso en la mejilla. A mí no me saludó porque en realidad no me conocía, pero dije, ¿quién es esta muchacha, ¿no? Que todo el mundo quiere. Ya después supe por qué todo el mundo la quería, porque la verdad es que es difícil una vez que conoces a Gaby no quererla, no estimarla, y además tiene el gran beneficio y la gran tranquilidad de que es muy buena escritora. Entonces uno no tiene simplemente que saludarla y decir, ay, tus novelas. No, sino que en realidad la lees y bueno, y a mí me ha parecido que desde Ciudad Mía, este libro debut, bueno, por supuesto tienes Tiempos de Arcilla, tienes otros libros antes, pero al menos creo que con Ciudad Mía, un libro de cuentos que ocurre en la ciudad, que desnuda ciertas formas de ser de los regiomontanos, que tiene una parte de realismo y de contemporaneidad, pero también de lo fantástico. Gaby para mí ya era parte como de una generación, lo he dicho en otras ocasiones, una generación que estaba dando y que ha dado mucho a nivel literario en esta ciudad. Y luego ocurrió un fenómeno que yo no me explico, pero que ha sido palpable. De pronto toda esta generación, donde está Gaby, donde está Hugo Valdés, David Toscana, Patricia Lauden Kulik, Héctor Alvarado, Joaquín Hurtado, toda esta generación entrando los 2000 se apagó. Todos como que hay un libro muy, muy padre de Celso Santa Juliana y Ricardo Chávez Castañeda que se llama La generación de los enterradores, y él dice que cuando se empieza a escribir ahí en el país 1000 escritores que tienen entre 19 y 20 años, o 19 y 25 años, pero cuando tienen entre 30 y 35, de esos 1000 ya nada más quedan 40. Y yo creo que fue, ¿y por qué? Porque bueno, se casan, se divorcian, tienen hijos, les da una enfermedad, salen de la enfermedad, entonces todo eso pues hace que bueno, la vida la vida criba más que el talento literario, ¿no? Pero ocurrió esta como vacío.
que no se llenó, dicho sea de paso, creo que fue un vacío como muy palpable, de pronto no había más escritores, si los había no con los alcances, sino con la fuerza con la cual iniciaron todos ellos, pero de pronto de unos años para acá también otra vez como que todos se reactivaron, todos empezaron a publicar. María de Alba también es parte de esta generación y también mucho tiempo no publicó, hasta hace 2 años con esta cosa que se llamó La Primavera Regia, publicó su novela, Hugo Valdés publicó también su novela, El asesinato de Paulina Lee. Entonces, y por esos días yo le preguntaba a Gaby, oye, ¿te estás escribiendo algo? Y me dijo, sí, una novela. Y yo quería leerla porque soy fan de Gaby. Iba a decir gran fan, pero fan ya incluye el adjetivo gran, ¿no? Pero no, nunca. Y en alguna ocasión hasta dije, ay, Gaby, igual me podrías dar la novela. Y yo pensando para publicarla en la universidad, porque bueno, ya les dije, trabajo ahí. Pero no, Gaby, ni hablar, Gaby. Gaby sabía dónde iba, Gaby sabía lo que quería. Entonces, un buen día me dice, es que ya me contrataron la novela en Penguin, va a salir en Lumen, perdón. Y yo, ay, pues qué padre, entonces cuando lo tengas, pásamela. Y bueno, cuando me mandó la novela, la verdad es que pues me gustó mucho. Y les voy a decir por qué me gusta mucho la novela y la obra de Gaby. Porque cuando se presentan libros se suele decir que este autor o autora es heredero o heredera de, y ahí pongan el nombre que ustedes quieran. Y eso es perdóname que lo voy a decir, pero este es un afán de mercadotecnia que no está mal, porque desde las editoriales lo manejan. Aquí no hay nombres, es maravilloso. Y quiero decir esto porque es heredera de sí misma, es decir, hay aquí una evolución, hay un trabajo, hay una Gaby que está desde Ciudad Mía, que está también desde sus libros para niños, donde también tiene obra y tiene textos muy, muy importantes. Y hay un trabajo con el lenguaje que hay una cadencia, hay un lenguaje, voy a decir este adjetivo, pero no con la mala carga que luego a veces se le agrega, tiene un lenguaje de una belleza sencilla. Es decir, tú puedes tomar el texto y fluyes con este texto y este texto además no es solamente agua que va pasando, también son remolinos y también son de pronto profundidades y también son turbiones, como se le conoce luego a la ruta de las corrientes de los ríos, porque la novela te va sumergiendo y te lleva por la historia de estas dos mujeres, de Julia, una mujer que de alguna manera siento yo que ha traicionado todo lo de su vida para cumplir con ciertas rutas sociales. Y por otro lado, la historia de Elena, una mujer a quien, como dice Fernández, la conciencia de México, porque a ella la ha traicionado la sociedad, a ella la ha traicionado la violencia en la cual vivimos, y en algún punto ambas mujeres se encuentran sin saber además que, sí voy a decir los spoilers porque ya estamos muy adultos, ¿no? Como para decir, ay, no me digas el spoiler. En algún momento se juntan y sus historias familiares tan cercanas las terminan revelando ante nosotros como lo que son personajes de carne y hueso con dolores muy reales, muy palpables. Julia en este deseo por encontrarse. Hace tiempo María de Alba en un sencillo post que puso en su muro decía, ¿cuántos ingenieros y cuántos arquitectos sufren porque querían ser más bien escritores o gente de danza o directores de cine y no pudieron porque pues tenían que ser lo que papá decía o mamá decía, o la sociedad decía, o todos los amigos que se van a estudiar al TEC o a la UDEM o a la universidad decían. Y ese es como la gran debate moral que tiene Julia, decir, bueno, ya hice todo esto, ¿qué sigue para mí? Y por el otro lado está Elena, que tiene toda esta relación porque su hija ha sido desaparecida, es una de las más muertas que tiene este país, no de hace 5 años, estoy hablando de hace 20 años. De pronto el concepto de muertas de Juárez nos queda como tan lejano, pero no ha terminado. O sea, que ya no se le da tanta prensa es otra cosa, pero no ha terminado, sigue ocurriendo, porque también la misma sociedad de Juárez quiso pues pasar ¿cómo se dice? Pasar página y que ya no emergiera tanto esta información. Entonces, y todo esto, como les decía, con un lenguaje cadencioso, un lenguaje que te va, y otra vez no quiero decir esto en el mal sentido de la palabra, arrullando, porque te sumerges en la historia y bueno, llegas hasta estas revelaciones que tienen los personajes y con ellos uno se siente un poco más humano. Es curioso porque la lectura
somos humanos, pero siempre se nos olvida, ¿no? Y de pronto los libros, la poesía, el teatro, el arte nos recuerda que somos un manojo de sensaciones que necesita ser interpretado y que necesita encontrar en la belleza un espejo para poder decirse algo. Y bueno, y todo eso lo van a encontrar en el libro de Gaby. Y bueno, pues la verdad es que felicito mucho a la editorial por agregar a su catálogo a una autora como ella. Además, a la par, digo, no estamos en esa presentación, pero también hay otro libro, un libro que sale y que se hermana con la novela, así que yo creo que los dos, si ustedes pueden acercarse, lo van a disfrutar bastante. Y bueno, ya se me acabó la pila, entonces ya no tengo el guión, así que muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Yo nomás diría que Christopher, yo creo que ya no es como, ¿no? Ya no es quien dicta un poco. Perdón, esto no lo graben, esto se borrará. Perdón. Y la otra es que yo creo que también otra de las virtudes, retomando un poco esta de el que nos recuerda nuestra humanidad a través de la lectura de este libro, es que tiene ella como un límite perfecto y muy sutil como para no caer en una sensiblería que podría suceder porque es un texto duro, ¿no? Las pérdidas son duras, los desamores o los fracasos o las traiciones son duros dentro del libro, y ella consigue ese límite exacto como para que eso, no te sientas en una telenovela, ¿no? Que a veces puede suceder en muchas novelas, ¿no? Y esa es otra de las grandes delicias de leer a Gaby. Y María de Alba, te cedo la palabra. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí, agradezco mucho a Gaby la invitación, pues es un orgullo estar también aquí con Fernanda, Toño y Ana Laura, quienes conozco también de hace mucho, aunque conozco a Gaby desde hace más tiempo, porque yo a Gaby la conozco de cuando yo le di clases en la Prepateca. Quiero decirles que en esa época no pedían títulos y yo estaba en séptimo semestre de la carrera de letras y Gaby estaba en segundo año de prepa. Y así fue como nos conocimos. Luego la convencí de que fuera a hablar con Fidel Chávez y entonces estudió letras, por supuesto. Bueno, pues yo hice un pequeño texto, espero no aburrirlos. He decidido titular esta presentación como Destierros o la escritura interminable, por lo siguiente. La primera vez que yo leí la línea con la que arranca este texto fue hace ya casi 20 años en un taller de creación literaria que organizó Gaby en su casa de San Jerónimo con algunos escritores de la ciudad. Ahí estaba esa frase que ha recorrido tiempos, espacios, hijas suyas, una mía, diversas casas, trabajos, varios campus del TEC, ocupaciones y pendientes. Siempre el mismo comienzo. Por un instante, ajeno a los espectadores, reinó el silencio, dentro del silencio. Y el director alzó los brazos. Con este brevísimo texto, Gaby abre las posibilidades o bifurcaciones de lo que va a pasar. La novela armada, como esa gran pieza musical que la orquesta va a interpretar, es el primer encantamiento de la novela. Como el había una vez de los cuentos infantiles, nosotros, los lectores, nos quedamos en la expectativa de lo que ocurrirá. Somos los espectadores en esa gran sala oscura que ilumina solo el escenario. Así, esta frase me ha rondado de forma intermitente e inexorable desde que la leí por vez primera. Mientras que Gaby empezaba, desechaba, luego remendaba y volvía a escribir esta interminable historia que por años se volvió leyenda como una más de las grandes mitologías de los escritores regiomontanos. Gaby, ¿ya vas a acabar esta novela?, le preguntábamos expectantes. Un texto que se escribe y no se acaba nunca. La escritura, ese sortilegio que nos conmina a seguir y luego nos aterra. Aunque por fin lo hizo y pues aquí estamos. El segundo encantamiento de la novela ocurre en el siguiente apartado denominado Ejido, los milagros de Dios, Durango. Y cito: adentro del cuarto oscuro, Elena frota un cerillo. Su rostro claro, avejentado y su cabello de leona se iluminan. Enciende el cirio. Nuevamente la luz y la oscuridad bajo el fuego del cerillo, como si fuera una caverna de la prehistoria que de pronto se iluminará, con teas encendidas para mostrar los rostros sorprendidos de aquellos moradores de la prehistoria que se sentaban para escuchar el milagro de la narración. Es así como la escritura de Gabriela nos propone otro comienzo para la novela.
Elena nos revelará los secretos de su vida y nosotros permaneceremos sentados, atrapados por aquellas historias que aguardamos dentro de la habitación en penumbra, en esa cueva mágica y oscura donde se ha prendido el primer cerillo que nos ilumina con su luz. El tercer encantamiento aparece con la historia de Julia, quien maneja bajo el candente sol del desierto en la carretera de Monterrey a Jiménez, Chihuahua. Una mujer que parpadea incesantemente en medio de esa luz voraz propia del norte del país que lo va consumiendo todo. Parpadeo, franja intermitente entre la luz y la oscuridad, tal como Elena o los espectadores en el teatro con la orquesta. Parpadeo, pequeña interrupción de la vida que dura lo que un aleteo. Es esa vida interrumpida la que nos habla. ¿Cuántas veces hemos de empezar nuestra vida o quizás nuestro ensayo de la vida, como dice Milán Kundera? Si no es posible dar marcha atrás a ninguna de nuestras decisiones, porque eso es lo que consume a Julia, el pasado con su carga de decisiones, buenas, malas, tal vez, no sabemos. Y cito a Milán Kundera. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto, pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Fin de cita. 3 sortilegios atrapan al lector de Gabriela. 3 encantamientos nos hablan de esas vidas que no tienen remedio, esos bocetos de vidas que son ya la vida misma sin marcha atrás, que se guardan en el cajón con todas sus decisiones sin voltear la vista. ¿En qué resquicio es que hemos dejado las posibilidades que no fueron, las que no contaron, las que solo nos mantienen despiertos a las 3 de la mañana? Y cito a Gabriela. Yo no contaba con el sentimiento de desolación que me alejó de todo y cambió el orden de las cosas. Me sumergió en días enteros, desteñidos por el tedio, por un cansancio que jamás había sentido. Los insomnios se prolongaron. Durante noches no pude conciliar el sueño. Fin de cita. No hay tregua para la incertidumbre, aunque sí quedan resquicios para la reconciliación con la vida. Y es que todos vivimos así, a la primera, sin saber si caemos o estamos acertando. Ciegos e inútiles creemos en la ficción de lo que hemos escogido ser, lo cual por supuesto aniquila todo lo que sí también pudo ser. Gabriela nos habla de eso, del dolor que eso produce, de esa pérdida. ¿Acaso quisiéramos tener más tiempo para vivir otras vidas, todas las vidas posibles? Como en el epígrafe del primer capítulo tomado de Soda Stereo, himno de nuestra generación, claro, todos tenemos una doble vida. Julia deberá revelar el secreto de su vida y de su nacimiento, rompiendo uno a uno los tabúes en los que se ha convertido su vida. Esa vida burguesa y cómoda a la que se ha acostumbrado, donde el pueblo quedó en la infancia y la identidad en la casa perdida de los abuelos llena de golondrinas, bicicletas, madera de ébano y la clásica comida norteña. Un accidente será la llave para abrir toda esa vorágine que, como las tolvaneras que se mencionan en los señalamientos de la carretera, arrasan por el vasto norte de nuestro país. El Requiem de Mozart suena en su coche, al tiempo que el último amén la lanzará al vacío de la frágil línea entre la vida y la muerte, lo que catapulta entonces el cajón del recuerdo. Esta novela es un destierro, pero a la vez es un desierto, un páramo montañoso acunado en el norte del país, un paisaje entre los cerros de Chihuahua, el aire seco, el cielo estrellado de Jiménez, los nogales de la casa de la abuela, el piano que tocó primero. Y cito, me tranquiliza estar aquí, en mi pueblo, en la casona, con mis padres, con la gente que hace tiempo no veía. Dice Julia, tras muchos años de vagar por el mundo entre Europa y los Estados Unidos. Esta obra rescata también a los tarahumaras, sus costumbres, las 7 faldas superpuestas con las que visten las indias, sus leyendas, su lengua, un pueblo que se pasa siempre rápido entre las etnias de México. Y cito, tú eres la menor de las rarámuris, le dicen a Julia niña, y esta extraña frase estará ligada por siempre a su destino y al destino de Elena.
Elena guarda en sí las otras historias de México, las que no salen a la vista, las que no sabemos, las que están al margen de los resúmenes de la historia de México en los libros de la primaria, desde las atrocidades de la Revolución hasta las muertas de Juárez, las listas interminables de desaparecidos, los repetidos silencios que ella rompe. Elena, acodada en el borde de la carretera donde espera Maripaz, su hija, también está en los límites de la historia y la memoria. Los espejos abundan en esta novela: Julia buena, Julia mala, Mariana y Julia, gemelas y sombras, reversos de su propia historia, como esos discos de vinilo que se tocaban al revés y en donde descubríamos una música paralela, el lado B del mundo. Todo eso queda soterrado al fondo de la existencia. Ciudades con vidas superpuestas y paralelas, el París de los puentes sobre el Sena y el París de las bombas terroristas que todo lo aniquilan. Canterbury en el Reino Unido y el pueblo de Jiménez que tienen la misma población. El México cultural y turístico y el México de la violencia, las cruces, las muertas. Historias de amor inconclusas, sin villanos ni revanchas, solo la vida que pasa por ellas, despojándolas de su inocencia. Uno lee las posibilidades amorosas de Julia y se dice, y bueno, ¿y por qué no se quedó con este Pedro o David, por decir algo? No quiero dejar de notar que la novela de Gabriela es un recuento fidedigno que da fe del siglo XX, nuestro siglo, del cual no acabamos de salir. El México revolucionario de Pancho Villa y sus atrocidades, contadas por las mujeres hasta los narcos de los 80, con las historias de Caro Quintero. Música tradicional como la canción de cuna de Santana, que se repite incesante en el texto, habla música de Chicago, Bon Jovi y hasta de Silvio Rodríguez. Se mencionan películas como La lista de Schindler o La tumba de Cortázar en París, e hitos literarios como 100 años de soledad o tragedias como Chernobyl. Una novela es un imperio y en ese ancho espacio cabe todo. Con fidelidad logra el registro de nuestras vidas. La cultura popular y la historia se mezclan con la alta cultura y el violín de David o el piano de Julia. Esta novela es un reguilete que no deja de girar y en el que cabemos todos. Por último, la novela de Gabriela es un misterio que se tiene que resolver. Es el lector quien andará buscando las pistas sueltas. ¿Quién es Elena? ¿Quién es Julia? La identidad puede ser una prueba de DNA o una canción de cuna, puede ser una nota encontrada o una orquesta interpretando una pieza. Al final hay una vuelta de tuerca, una pieza que falta en el rompecabezas, porque la vida, como las novelas, siempre son mejores cuando lo inesperado se nos revela para sacudirnos con su sorpresa. La obra de Gabriela es un largo viaje, callado, sutil, que traspasa la vida pública del país hasta las entrañas, y a la vez es un viaje íntimo por la vida de dos mujeres cuyas existencias están entrelazadas. Hay una memoria común que se lucha por encontrar, y cito: Julia, desde el sopor de tu desierto y tendida sobre ese catre con el cuerpo adherido a la memoria, intentas en vano abrir los párpados. Una lágrima surca tu rostro. No habrá historia, nunca hubo historia. Fin de cita. Como la muerta de la amortajada de María Luisa Bombal, que desde el silencio de su féretro recupera su vida, Julia hará lo mismo desde su duermevela. Y aunque, como en el epígrafe de Marguerite Duras al inicio de la novela, quizás parezca que no hubo nadie detrás de la puerta, en realidad hay una vasta historia que nos aguarda. Acompañemos a Julia, a Elena y a Gabriela a abrirla de una buena vez. Felicidades a Gaby, quien se atrevió a abrir todas las puertas. Gracias. Muchas gracias, María. Luego te voy a robar tu textito. Y pues sí, yo creo que tiene toda la razón María de Alba decir esto. Y claro, ahorita pensaba en que la literatura hace eso, ¿no? Te permite tantas capas como sea posible y tú como lector, dependiendo qué llaves tengas, pues vas a ir abriendo esas capas. Ana Luisa, mucho gusto. Bienvenida, gracias y te cedo la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Gaby, por la invitación. Me encanta.
estar entre escritores y editores. Yo en realidad soy una lectora apasionada y tengo muy poco tiempo de conocer a Gaby y sin embargo siento que la conozco de toda la vida. Efectivamente es muy difícil conocer a Gaby y no quererla, es lindísima y luego de leerla, de leer su novela y también de leer su libro de poesía, en verdad que siento que la conozco incluso de otras vidas. Gracias, Gaby. Y justo me regaló su novela hace un par de meses. Me tardé una semana en abrirla, dije, bueno, tenía otras cosas que hacer. La abrí y no podía parar. Leí las primeras 80 páginas el sábado y el domingo en la mañana recibo un WhatsApp de Gaby donde me dice, Ana Laura, ¿no presentarías tú mi novela? Estaba yo fascinada con la novela y dije, por supuesto que sí, Gaby, encantado. Lo consideré en ese momento un honor y lo sigo considerando. Es un texto breve que les quiero compartir. ¿Cómo se narra el desierto? ¿Desde dónde? ¿Desde quién? Dos historias corren paralelas, se entrecruzan en el tiempo. Un cuarto oscuro, un cerillo que se enciende. Una carretera en medio de las planicies de arena y polvo. Un automóvil que pierde el control. El incendio, la pérdida. Una narración en tercera persona nos dice de Elena, la mujer que ruega por el regreso de su hija. Otra voz, esta en segunda persona, con la desnudez característica del tú, que tiene siempre un ligero aire acusatorio, esa voz nos dice de Julia, que regresa a su natal Jiménez, Chihuahua. Así se construyen dos escenas exquisitas en términos literarios, desde la quietud de la espera y la movilidad del regreso, desde el hermetismo del encierro y el despoblado abierto del desierto, desde la oscuridad de la noche y la media luz del crepúsculo. Luego de este introito verdaderamente luminoso, vendrá la intimidad subjetiva de la primera persona, desde el yo que reconstruye la memoria individual y colectiva. A través de las voces de Julia y de Elena, como ya lo dijeron Fernanda y María, se decanta una buena parte de la historia del México de los siglos XX y XXI, con su dinámica de esperanzas y fracasos, de los sueños democráticos de Madero al terror y la crueldad de Pancho Villa, del idealismo juvenil y solidario de los años 60 a la masacre de Tlatelolco, de las promesas de desarrollo y bienestar del neoliberalismo a la corrupción y la impunidad que han hecho de México un país de desaparecidos y de desaparecidas. Y al paralelo de esta historia del país se desarrolla la historia individual también con su dinámica de esperanzas y fracasos. Así asistimos al tránsito de las ilusiones del amor adolescente a la negación del primer beso, de la pasión y el talento de una joven pianista a su reclusión como ama de casa, del idílico y romántico París a las bombas en el metro, del deseo erótico y romántico a su represión total. Por voz de Elena, quien a su vez evoca otra voz, la de la memoria y la rebeldía, la de su abuela Inés, sabemos de los abusos y los asesinatos de mujeres por Pancho Villa, de las muertas de Juárez, de las miles de desaparecidas. Por la voz de Jimena, sabemos de la asfixia de la clase alta provinciana, del duelo por la hermana gemela muerta muy prematuramente, de la culpa como una mordida de áspid, de los amores y las pasiones frustradas, desterradas. Destierros es una sinfonía triste. Los alegretos están siempre contenidos. Inés es el contrapunto de Jimena. Inés es la que se atrevió a desafiar a los padres, la que siguió su amor y se sumó a la revolución. Julia es, como diría Rosario Castellanos, y a pesar de viajar a Boston y a París, la que permanece, la rama de sauce que llora en las orillas de los ríos, porque temió el vértigo de la corriente. Julia y Elena sobreviven desterradas de sí mismas, una porque le arrancaron a la hija, la otra porque nunca supo habitarse a sí misma, una porque busca desesperada el cuerpo que llorar y la otra
porque con su cuerpo solo sabe llorar. Como en toda literatura, efectivamente, en Destierros hay un secreto que no revelaremos para no arruinar la experiencia, pero ese secreto nos hará constatar que en este mundo nuestro nada está aislado y que un cuerpo bien pudieran ser todos los cuerpos y que una historia se arma con retazos de otras y que al final de cuentas puede ser, como dice la misma autora, que ni siquiera haya historia. O tal vez el secreto nos revele que se trata de una estirpe y que, como establece García Márquez en la más célebre de sus novelas y a quien la propia autora cita, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. La estructura se arma de fragmentos múltiples. Las voces narrativas transcurren de la tercera a la segunda a la primera persona y van soltando piezas de un rompecabezas temporal y espacial que el lector va armando paulatinamente. Las narraciones están enmarcadas por múltiples referencias musicales, pero hay dos presencias constantes: la canción de cuna, que ya decía María, y los acordes sublimes del Requiem de Mozart. Así, del susurro materno del alarrorro niño al coro majestuoso del Kyrie eleison, del nacimiento a la muerte. Las voces de los otros nos acompañan. Se vive y se muere en los cantos que son caricia, compañía y despedida. Por momentos, las narraciones y la música se detienen para dar paso al documento, y el documento es el rastro desde el que se teje la memoria. La lista de desaparecidas, el anuncio que se reparte en las calles, la nota del periódico, la dedicatoria de una vieja fotografía, el programa de mano de una presentación, los resultados de un examen médico. Es el documento el que habla por sí mismo, el que suspende la respiración y nos invita a indagar en él para armar los eslabones de la cadena de una historia que tal vez nunca la hubo, porque, como dice la autora, en este país de desaparecidos, de cuerpos que no están para llorarlos, para saber que existieron, para darles sepultura. Ni vivos ni muertos, aquí no hay nadie. Me voy a permitir leerles, no sé si algunos de ustedes ya leyeron la novela, ¿sí? Para que lo recuerden, y si no, para que se animen a su lectura, me voy a permitir leerles el inicio de un fragmento, ¿no?, de las dos escenas con las que inicia, que son verdaderamente maravillosas. Ejido Los Milagros de Dios, Durango, 22 de mayo 2014. Adentro del cuarto oscuro, Elena frota un cerillo. Su rostro claro, avejentado, y su cabello de leona se iluminan. Enciende el cirio. Acerca el cerillo a su rostro para apagarlo. Brillan sus ojos de lechuza, un estanque de arena y sombras. Elena sopla y un hilo de humo se eleva entre la luz cobriza. El olor a fósforo quemado se esparce por el cuarto. En un rincón, envuelto en una cobija, Alberto, su hijo, ronca con los ojos entreabiertos. Elena se hinca frente a imágenes y estatuillas, se persigna 3 veces, murmura con los párpados cerrados, los dedos entrelazados: te ruego por mi niña, por mi hijita, para que vuelva pronto, por ella, Maripaz, por lo que más quieras, mi Señor, por favor, que ya no tarde. El dolor es una caricia perversa que sacude el estanque de arena y sombras. Tocan a la puerta. Y el siguiente cuadro inicia así: Carretera Monterrey, Nuevo León, Jiménez, Chihuahua, 22 de mayo 2014. Parpadeas, Julia. Un llano espolvoreado de yucas y pitayas, de cactus y magueyes regados por el azar del desierto, se sostienen más allá de tu frontera, de tu párpado sereno, de esa ventana cerrada del auto, a veces para huir del aire que hierve, a veces por costumbre. Parpadeas, Julia. ¿Cómo se narra el desierto? ¿Desde dónde? ¿Desde quién? La autora propone hacerlo desde la pluralidad polifónica,
desde la estructura no lineal, desde el lenguaje poético con un impresionante sentido del ritmo. Propone el rigor de la investigación histórica y el diario personal. Propone la intención siempre riesgosa de hacer una novela total donde quepan las múltiples historias de violencia, humillaciones y destierros de miles de mujeres asesinadas y desaparecidas en más de un siglo en nuestro país. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Ana Laura. También me voy a robar tu texto. Y sí es muy curioso lo que sucede de pronto con la novela de Gaby, que parece que uno también termina desterrado, ¿no? En estos destierros que a todos, o que en estos personajes todo el tiempo están sucediendo, el destierro nos alcanza. Gaby, por favor. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias Fernanda Álvarez, gracias Toño, María, Ana Laura. Me toca la parte difícil. Bueno, hace un par de meses nos reunimos a celebrar al mellizo y dije que ya no iba a dar tanto las gracias, pero ni modo, sí tengo que dar las gracias de nuevo. Estoy muy agradecida con la editorial Penguin Random House, con el sello Lumen. Aquí está Fernanda, que es la directora, vino de Ciudad de México. Pues estoy muy agradecida. Estábamos haciendo memoria. Esta semana se cumple un año porque nos conocimos en la presentación del libro de Mónica Castellanos, mi amiga escritora que aquí está. Nos conocimos entrando a la presentación y yo qué me iba a imaginar que un año después iba a estar sentada aquí con ella y que ella iba a ser mi editora. Tu fama va delante de ti, yo ya hacía años había escuchado hablar de ti, pero te conocí entrando a la presentación. Muchas gracias y gracias por recibir mi texto y por tu lectura. Y además, bueno, ha sido padrísimo trabajar contigo, fue todo muy, muy ágil. Muchas gracias, Toño, ya platicaste de nuestra amistad de hace miles de años. Yo no me acordaba de eso que platicaste, de ese taller, pero sí me acuerdo pues estar contigo desde tu presentación de tu primer libro de cuentos todos los días atrás, ¿no? Sí. Bueno, María pues ya contó también que fue mi profesora en la prepa y de algunas de las que estamos por aquí. María fue mi maestra, fue mi jefa, mi vecina, ahora es mi colega, tallereamos juntos nuestros textos. Nuestras hijas Catalina y Camila son de la edad, hemos transcurrido una vida juntas, ella ha ido y vuelto, estuvo en Estados Unidos, estuvo en otras partes estudiando sus posgrados y bueno, pues esta amistad, yo te agradezco María esta compañía, esta persistencia, esta paciencia, yo creo que sin esta disciplina que tomamos a partir del 2013 de tallerear mutuamente nuestros textos, difícilmente estaría hoy aquí sentada y gracias por la amistad y por tus lecturas. Ana Laura, muchísimas gracias. Esta lectura me conmovió muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer definitivamente al Museo de Historia Mexicana. Aquí está su directora de 3 museos, la escritora también, Magolo Cárdenas. Ella es toda una institución en el norte del país como promotora cultural, como escritora. Sí, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Museo de Historia Mexicana. Por supuesto, Alejandro Morales, que está ya al pendiente. Yo trabajé en el Museo de Historia y en diciembre de 1998, ahí nomás échenle 21 años, estuve aquí sentada presentando mi libro Ciudad Mía. Estaban aquí Eduardo Antonio Parra, que la presenta conmigo el próximo martes en Ciudad de México, estaba la doctora Blanca López de Mariscal del TEC, estaba Genaro Saúl Reyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y seguro que algunos de ustedes que hoy me acompañan estaban aquí. Entonces yo tengo mucho cariño por este museo. Aquí muchas de mis compañeras del Círculo Literario que están aquí esta noche, ese nombre surgió aquí, yo aquí inventé un círculo literario. Por aquí está Blanca Muñoz, a quien saludé hace ratito. Blanca ha seguido ese círculo literario más de 20 años,
que hoy en día creo que es el círculo literario más grande de México, o sea, tiene como 200 integrantes. Te felicito, Blanca, y gracias también por recibirme aquí. Bueno, pues yo aquí aprendí muchísimo, aquí traje a José Agustín, a Juan Villoro, a Almer Mendoza, a Fernando del Paso, a tanta gente que para nosotros han sido maestros, y entonces yo tengo mucho cariño por este espacio. Bueno, muchas gracias a mis compañeras del Círculo Literario, a mis amigas de la maestría, a mis profesores del Tecnológico, que por aquí hay algunos, a mis amigos escritores como Mónica, como Pedro de Isla, que está por ahí, compadres, amigos, toda la gente que está aquí para acompañarme. Ana Márquez, años de no verte, algunos amigos del Colegio Inglés allá también, muchas gracias. Pues tengo la fortuna, Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, pero sobre todo amigo desde la niñez y de la adolescencia, Irene, su esposa, Minerva Margarita, poeta, directora de la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además una de las poetas más importantes de nuestro país. Muchas gracias, Margarita, por acompañarme. Pues mi familia, por supuesto. Patti Cisneros, que ya te vi que estás filmando. Hubo dos amigas muy importantes, además de María, en este proceso. Una es aquí, Patti Cisneros, que tuvo la generosidad de leer mi texto y darme sus comentarios. Otra es Margarita Lanís, no sé si por ahí anda, pero Maggie también, hay que decirlo en este micrófono, también leyó con amistad, con generosidad este texto. Bueno, ahorita por ahí veré más caras. Bueno. Tengo la fortuna de que el texto salió a mediados de junio. Como ya saben, algunos que estuvieron el día de la presentación del poemario, fue una coincidencia muy curiosa, ¿verdad? Porque, Vero Flores, ya te vi. Quiero agradecer de manera muy especial a Vero Flores. Ella llegó hoy de México, igual que Fernanda. Ella es mi agente literaria, así como de María y de Mónica Castellanos. Y sin ella, definitivamente, pues, esto tampoco estaríamos hoy aquí. En aquella ocasión del poemario también comenté algo que quizá voy a repetir de alguna manera. Decía yo pues que como la vida se va construyendo de alguna manera como una mesa que vamos colocando y que hay algunas patas que la sostienen, y hablaba yo pues la salud, el trabajo, la paz con uno mismo, pero una de esas patas fundamentales pues es mi familia. Entonces quiero volver a dar las gracias a mis papás, a mi tía Carmen, quiero dar las gracias por supuesto a Manolo, que está allá grabando, y a mis tres hijas, Isabela, Catalina y Andrea. Quiero darle las gracias porque creyeron en este camino ciego que es escribir un libro, porque para quienes viven con personas que nos dedicamos a hacer cosas que no existen, que nadie necesita, pues debe ser como de locos, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo tu mamá? No, pues mi mamá hace casas, o mi mamá cura a un enfermo, mi mamá decora, compra muebles y hace unos departamentos padrísimos. ¿Y tu mamá qué hace? No, pues mi mamá a veces hace una metáfora. Entonces eso debe ser así como una cosa, no. Entonces, bueno, muchas gracias por su paciencia, su respeto, por acompañarme en este camino de ir para adelante y ir para atrás, y bueno, de estar todo este tiempo en este embarazo tan largo. Sí, me encontré una amiga de mi hermana en el banco ayer o antier, y entonces estaba en la fila adelante, y entonces le digo, ay, oye, pues el martes se presenta un libro. Hola. Y me dice, y le digo, si quieres ir, y me dice, pues estabas haciendo una novela, pero yo a ella tenía como 10 años de no verla, y le digo, esa. Más de 20 años este libro. Y le digo, esa. Y me dice, dice, por fin acabaste esa novela. Sí, es la misma. Bueno, que por cierto no vino. Bueno, muchas gracias a todos, porque yo sé que es un día muy complicado, porque yo sé que llegar en este horario al centro es difícil. Paul, uno de mis colegas, gracias también, del Tecnológico. También porque tenemos lo de Celso Piña, porque empezó a tronar, los relámpagos, o sea, era así como realmente quien venga a esa prueba de fuego de amistad, solidaridad, cariño. Raúl Verduzco estuvo con nosotros también en algunas ocasiones del taller, sí, recuerdo también tus comentarios.
Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Les decía que, bueno, tuve la fortuna de que saliera a mediados de junio, de manera que, bueno, se presentó el poemario, pero en lo que terminaba de colocarse la novela, pues ya decidimos mejor esperar a fines de agosto para que pues todo el mundo volviera a clases y, bueno, poder hacer esta reunión. Y eso dio tiempo de que algunas personas ya leyeran la novela. Entonces, levante la mano los que ya la leyeron o la están leyendo. Ah, pues un chorro. Súper bien. Entonces, yo quisiera ya no mejor decir nada, además de que estoy muy agradecida, y me gustaría más bien escuchar si tienen comentarios o preguntas, y abrir algún diálogo sabroso, aunque el espacio es así, pero que nos sintamos a gusto, como cuando nos reunimos en la casa a platicar de los libros. Entonces, por ahí andan algunas personas, unos chavos que nos están echando la mano con unos micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantada. ¿Sí? Bueno, la verdad yo solo conozco su obra por el poemario de La orilla de las cosas. ¿Sí? Pero bueno, esto que cuentan de su obra me recuerda un poco esta oscuridad que maneja Luis María Panero en su poemario, pero a la vez la manera de narrarlo tiene un poco de Eusebio Rubalcaba. Pero bueno, es mi opinión. ¿Cuáles han sido pues sus inspiraciones para esta obra? Para Destierros. Pues ya Destierros, digo, me tardé tantos años en escribirla que… Sí, pues realmente se ha ido entretejiendo como se entreteje la vida. A la hora que tú estás escribiendo, haz de cuenta que durante el proceso no es que yo tome algunas influencias directas. Quizá las influencias más directas las puedes encontrar, aunque salieron ahí de manera inconsciente, en estos títulos. Mira, la novela empieza con un primer apartado que se llama Accidentes, que es como una introducción, y después tiene 5 grandes capítulos que tienen números romanos. Y en vez de título elegí algunas frases. Por ejemplo, está una frase de Soda Stereo, está una frase de Sor Juana Inés de la Cruz, otra de Cristina Rivera Garza, de María Luisa Bombal, un texto anónimo de Tlatelolco. Entonces, bueno, Margarit Durá, por ejemplo, es el epígrafe para toda la novela. Entonces, ahorita que lo dices, pues no… Esos son autores que a mí me gustan muchísimo, pero yo creo que en el proceso de creación todo esto se va dando de manera intuitiva. Hay muchos otros autores mencionados, pero no es alguien que yo estuviera… Yo creo que más bien quienes lo lean son los que van a ir descifrando de quién encuentran ahí influencia. Sí, creo que te confundí más, pero… sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Dime. Gaby, me encanta poder haber leído tu novela. La gocé, la lloré, ¿no? Luego andaba yo un poco así como que, ¿por qué me siento triste? ¿No? Porque sí te llega al corazón, porque me encantó tu delicadeza y tu franqueza para tratar un tema tan delicado de la mujer y que fuera de tanto tiempo atrás y que lo podamos vivir ahora en la actualidad, digamos, es que hace años estaba pasando lo mismo que está pasando ahora y ¿por qué nos sorprende tanto? Y eso de estar viviendo entre líneas muy, muy, muy tenue, porque no es amarillista, no es así como… o que tratas de encajar el diente para que sufras, no lo haces, y eso es hermoso, porque puedes interpretar muy bien la escena y dolerla, ¿no? Entonces, y por otro lado, la magia que haces en narrar las dos historias, que al final del desenlace es sublime, la verdad es que muy bien armada, te felicito, me encantó. Gracias. Y la inspiración, a mí me llamó mucho la inspiración de
de esa vida de Julia. ¿Tú te identificas con ella? ¿Tienes alguna persona con la que tú puedas tener esa? Porque es una vivencia intensa de la vida de ella, ¿no? Y no digamos de Elena, ¿no? Pero sí, Julia me despertó esa curiosidad de saber quién es para ti, Julia. ¿Eres Gaby? Sí. Gaby. Miren, ella es Gaby Blanco. Sí. Tenía como 7 años de no verte. Sí. Ella estuvo en las primeras reuniones del Círculo Literario. Originalmente eran 2 grupos, uno de regiomontanas y otro de puras foráneas. Y tú estabas en el de las foráneas. Y a la mitad del año se regresaron a Chile, España, Estados Unidos, otros estados de la República. Y qué sorpresa encontrarte aquí. Cuando tomaste el micrófono no te había reconocido. Muchas gracias. Bueno, pues mira, Julia, todos somos como Julia de alguna manera, o todos llevamos una Julia dentro. Por supuesto que Julia va habitando y recorriendo escenarios por los que yo he transitado. Entonces hay quienes me conozcan, reconocerán algunas cosas en mí. Por ejemplo, esta carretera de Monterrey a Jiménez, Chihuahua, aquí está mi papá, pues es que por años íbamos en Navidad, vacaciones largas, Semana Santa, todos los puentes, todo, ¿no? Porque allá vivían mis abuelos. Entonces, en ese sentido, la casona es la casa de mis abuelos en Jiménez. Entonces, para mí era fácil como armar, dices que sientes una cercanía con Julia. Por un lado es un personaje contado en primera persona, en un tono muy personal. Su relato es de alguna manera, como dice Guadalupe Nettel, ombliguista, ¿no? Porque como que reflexiona en sí mismo y muchos lectores pueden identificarse muy fácil con ello. Por otro lado, pues también es una mujer como de nuestra edad. Para las personas, varones y mujeres que somos cuarentones, pues tiene mucho de las cosas que vivimos en el contexto histórico, con la música, con las costumbres, con tal y tal. Y bueno, y por ejemplo, bueno, Julia, otra de las cosas que por ejemplo yo sí narro y es muy cercana a mí, es que yo tengo un hermano que nació con un síndrome y Julia tiene un hermanito, pero por ejemplo yo no nací en Chihuahua, ni tuve una gemela, ni nada, todo eso es ficción, ¿no? Y así a lo largo de la novela pues hay cosas que se acercan quizá a espacios que yo conocí. Yo estudié en la Escuela Superior de Música y Danza, aquí en el Obispado, y también sale esa escuela. Yo sabía lo que era ese mundo de la música. Hay así una serie de, pues nos podríamos ir analizando, y hay un montón de cosas que son ficción, porque bueno, es al igual que el cine, ¿no? En la literatura, pues tú tienes que hacer un universo que funcione como una esfera perfecta, ¿no? Como un motor de un auto, que tú no puedes decir, no, pues este motor del auto se me hace que se vería bien bonito si le agrego 3 tuercas más, pues sí, pero no va a funcionar. Entonces, es que me parece más bonito. Entonces, o más verdad, más como que así era. Entonces, en la historia, pues tú tienes que tener mucho cuidado de cuidar esos engranes y cuidar esas piezas que no falten, que no sobren, pero que ese mundo sea verosímil, no que corresponda a la realidad, pero que sea verosímil en sí mismo. Entonces, pues yo tomé de lo que la vida me iba dando. Y cuando uno escribe, pues tomas a veces lo que te contó tu amiga, lo que ella está viviendo, lo que lees en el periódico, las pesadillas que tienes, las cosas que sí viviste o las cosas que te contaron en familia, de todo echas mano, sacas cosas que podrías contar y no quieres, o tomas. La cosa es que esto quede como una esfera, que no sobre y no falte nada. Entonces, bueno, para ya contarte más así, habría que hacer un cafecillo. Pero sí, yo creo que Julia con estos destierros, el tema, nomás cerrando, a mí me gusta mucho y les agradezco mucho a las personas que han leído y me escriben estos WhatsApps y yo me maravillo, porque no tiene nada que ver unos comentarios con otros, pero las personas sí se identifican con estos destierros de Julia. Y hay gente que me habla del dolor, y hay gente que me cuenta de su mamá, y hay gente que me cuenta de su primer amor, o hay gente que me habla de la depresión, o de México, o de los migrantes, o de tantos temas, como que tienen muchos hilos por donde irte. Y el tema es cómo entonces estas personas se identifican
con Julia o con Elena o con algo de lo que ahí sucede. Para los varones que están aquí, también están David, Alejandro, Pedro, Santiago. No crean que nomás se trata de Julia y Elena, porque si no, no la van a leer. Es una novela que nos habla a todos, es una novela que habla de la condición humana. Entonces, y están el abuelo y el papá, y hay muchos varones y también son complejos y ellos también padecen sus propios destierros. Entonces los invito a ellos también, a todos ustedes que también la lean. Gracias, Gaby. ¿Sí? Mientras le pasan el micrófono, quiero agradecer también a algunos de mis alumnos del TEC que andan por aquí, allá atrás, y por acá anda Pau también. Muchas gracias. Nosotros tres venimos de Prepa Tech y nuestra maestra nos encargó en venir a este evento para que… Sí. Siempre se agradece la honestidad. Sí, sí. Mi pregunta… Gracias. Sí. No, mi pregunta es, en este libro, ¿nos podrías decir el resumen no, o sea, bueno… o sea, ¿cuál sería el mensaje que nos quiere dar a través del libro? Gracias. Oigan. Por favor, gracias. Oigan, aclaración, mis alumnos son de carrera. No vayan a creer que yo traje de paleros a mis propios alumnos. Estos chavos vienen de la prepa, porque sí supe que hay una maestra, muy a todo dar, les pidió que quien quisiera viniera. Entonces, bueno, ya me dijo Toño que les cuente la historia de la Guerra de las Galaxias. No, bueno, miren, chavos, la reseña aquí atrás. Y Diles que no hay comprobación de lectura. dice que no hay comprobación de No va a haber lectura. comprobación de lectura. Sí. Y bueno, la verdad es que la literatura no tiene una enseñanza directa. La literatura no está hecha para que te aprendas a lavar los dientes o para que bajes 30 kilos en 2 meses o consigas novio en una semana. La literatura tiene una enseñanza que tú vas a leer y luego vas a ir aprendiendo, pero vas aprendiendo a lidiar con la vida, con tus amigos, con tus padres, con las cosas que vives con tus hermanos, con alguien que te moleste en la escuela, pero porque la literatura es como la vida misma. Entonces yo no te puedo decir una enseñanza de mi libro, porque precisamente cuando los lectores hurgan, como dijo Fer, algunos lectores encuentran una enseñanza y otros encuentran otra y otros encuentran otra, porque la literatura tiene muchos significados. Es algo abierto con muchos caminos y cada quien decide por dónde irse. Es la diferencia de un texto en donde tú lees, no sé, un tema sobre los tiburones o sobre las alas de los aviones, pues entonces esos son textos que apuntan a un solo mensaje. Pero la literatura, pues igual que oír una sinfonía, tú escuchas una sinfonía y si te dice tu maestra cuál es la enseñanza de esta sinfonía, pues a cada quien, ¿no? A alguien le recordará una vivencia, alguien le recordará algo de su infancia, a alguien no le gustará nada y dirá qué cosa más aburrida me voy a poner a textear. Y entonces en el arte esa es la maravilla, ¿no? Que es un espejo donde cada quien se mira de manera distinta. Entonces, bueno, léanla a ver qué enseñanza les deja. Pero muchas gracias por venir. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, Janet, pues gracias, sí, muy gracias feliz. por tu círculo de lectura Qué también. qué linda Gaby, pues muy feliz de acompañarte de primera ocasión y felicitarte por Destierros. Gracias. No hemos tenido oportunidad de leer la novela aún, Ajá. pero desde aquella ocasión en que coincidimos en la plática en Casa Universitaria del Libro, Sí. que nos compartiste ahí información acerca de Destierros, desde ahí se me grabó como una novela por leer y pues bueno, próximamente, si Dios quiere, te tendremos en nuestro círculo para comentarla, desmenuzarla y bueno, con lo que acaban de compartir aquí tus panelistas, la verdad es que se intensifica la urgencia por leerla. Te felicito bastante, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, Janet.
Y esa es otra cosa que tengo que agradecer aquí a mi amigo Toño. Hicimos una como dicen los chavos ahora. Antes de que saliera la novela, Toño nos prestó un espacio y nos reunimos con todos los coordinadores de círculos de lectura, entre ellos Janet, de la ciudad, y les platiqué un poquito de qué iba a tratar. Entonces, muchas gracias también por eso, Toño. Sí. A ver, Gaby, buenas noches. Muchas gracias por tu libro, me encantó leerlo. De verdad es una delicia ir, como había pedazos que querías hasta leer en fuerte para ir así como suavecito, leyendo adjetivo por adjetivo. O sea, muy, muy padre, muy disfrutable la lectura. Y a mí lo que me deja es cómo a través del libro vas confrontando la verdad con el recuerdo. ¿Qué tanto es verdad? En lo que te va diciendo Julia, así te lo diga primera persona, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es su recuerdo? ¿Qué tanto ella ha madurado a través de la historia? Que eso es lo que te permite el libro, ver toda la madurez que tuvo y encontrarse el último día y decir, bueno, pues aquí estoy, pero ¿qué tanto fue verdad? ¿Qué tanto fue lo que viví del recuerdo, lo que interpreto hoy de la vida? Entonces, de verdad que creo que es algo muy disfrutable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu lectura. El comentario que me hiciste la otra vez también, aquí lo traigo. Sí, gracias. ¿Era pregunta o era comentario? Comentario, ok. Muy bien. Sí, de hecho hay varias veces que dice, no habrá historia, nunca hubo historia. Eso que dices. Comentario y pregunta, Gaby. ¿Cómo estás, José? No, primero que nada, felicitarte. Creo que este año ha sido un gran año. Vemos a una escritora joven, pero madura al mismo tiempo y muy versátil en diversos géneros, ¿no? No solamente cuentos como hace muchos años, sino también este año en poesía, en novela, el día de hoy. Y pues yo creo que ese comentario que hacías de que a veces es difícil explicarlo en casa, a la larga es muy fácil explicarlo porque las obras quedan en las bibliotecas de las casas, de las universidades, y por lo tanto, pues es un legado que dejas no solamente a tu familia, sino a las próximas generaciones y a la humanidad con esta obra. Pensaba hace algunos días, leía la nota en la prensa del fallecimiento de Celso Piña y de su encuentro con Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano, el maestro, aquí en el Museo el Museo de Arte Contemporáneo en Marco. Lástima que se nos adelantó, porque a lo mejor también nos hubiera acompañando a la gran escritora regiomontana esta noche. Y mi pregunta sería, Gaby, ¿qué sigue después de este año de tantos éxitos? No me callo. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes y qué es lo que sigue? Muchas gracias. Muchas gracias, José Enrique, primero pues por estar aquí, y Fer, que también es súper lectora. Gracias por tus palabras. Ahorita que dices lo de Celso Piña, nomás voy a hacer un paréntesis para quien lo recuerde. Cuando yo estaba esperando a Isabela, en esa época, durante muchos años, hubo un encuentro internacional de escritores muy importante aquí en la ciudad. Cada año venían autores pues, de toda Iberoamérica, españoles, sudamericanos, todo un encuentro importante. Y recuerdo que cuando estaba esperando a Isabela, una de las últimas comidas fue en Las Palomas, en Villa de Santiago, y Celso Piña empezaba, y entonces lo llevaron a amenizar nuestra comida. Éramos como 25 con Celso Piña y su banda. No, hombre, padrísimo, estuvimos bailando toda la tarde con Macondo y Aureliano. ¿Qué sigue? Bueno, pues los que me conocen ya los tengo medios mareados. Pues ahorita tengo un apoyo muy importante para hacer una novela sobre Luis de Carvajal el Mozo. Entonces ya saben por ahí que estoy trabajando este tema. Es algo muy curioso, prometo no extenderme. Nada más mencionaré que en mi libro de cuentos Ciudad Mía, yo investigué un poco sobre Monterrey para escribir uno de esos textos, el de Ciudad de Nadie, y en el último de esos 7 cuentos aparece Joseph Lumbroso, que es Luis de Carvajal el Mozo, ardiendo en llamas, porque pues no es que sea spoiler, pero todos sabemos que murió en la hoguera por la Inquisición. Y entonces este personaje a mí me persiguió, no me perseguía, a mí realmente me intrigaba mucho, aparece en ese cierre de ese libro, y como alguna vez les he platicado a algunos, hace como 1 año y medio,
aparecen sus memorias que habían estado robadas de México durante más de 80 años en una casa de subastas en Manhattan, Nueva York. Y bueno, dije, yo acababa de terminar Destierros y dije, ay, aquí está otra vez este chamaco buscándome. Entonces, bueno, me he dado a la tarea de hacer una investigación, de ir a los archivos de la Nación, de consultar estas memorias recuperadas en las bóvedas de Antropología e Historia, de hacer la peregrinación que él hizo. Ya fui a Portugal, a España, ya fui a Ciudad de México, a las cárceles de la Inquisición, al lugar en donde lo quemaron, donde vivía. Y bueno, estoy ahorita en el proceso de escritura y estoy luchando para que esta escritura histórica no, María sabrá más de eso porque es con quien tallereo, no invada el lenguaje literario. No quiero hacer un libro de historia, quiero hacer otra novela. Y entonces pues en eso estoy trabajando. Esperemos que… Y la verdad es que… No se va a tardar 20 años. No, prometo. Ella se encargará y ella se encargará. No, prometo no tardarme otros 20 y tantos años. Sí. Ah, sí. Gaby, me alegra muchísimo que se haya llegado este día, por ti, por Fernanda, por María, por Toño, por todos los que te conocemos y que de alguna manera hemos estado contigo en el proceso de ver ya concretado este sueño de hace 20 años y que, bueno, pues que ya vio la luz en esta novela publicada por Lumen. En lo personal me encantó la novela, es una novela que se mueve entre la nostalgia por el pasado y el anhelo por las posibilidades del futuro. Me encantó el personaje de Julia y esta lucha que tiene, que ejerce, y que yo creo que es una experiencia que todas las mujeres lo hemos sentido en algún momento entre el deber ser y el querer ser. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentaras un poco lo que ha sido la influencia de la música en tu ejercicio creativo. Y nuevamente felicitarte y darte las gracias por habernos regalado esta maravillosa novela. Muchas gracias, Mónica, y gracias por estar aquí. Mónica Castellanos, que ya aquí tienes muchas fans y lectoras, autora de Aquellas horas que nos robaron. Pues la verdad es que en lo que escribo siempre está la música. Definitivamente no se concibe una cosa sin la otra. Así ha sido mi vida. Mis dos abuelas tocaban el piano. Mi abuela de Jiménez tenía una voz fuera de serie. Hubiera podido ser cantante de ópera si no hubiera vivido en estas épocas de los destierros, de que había que dejar unas partes de uno. Entonces, todos mis tíos Elizondo, aquí está mi tío Ricardo, tocaba el piano. Estas reuniones familiares, su hija toca y canta, o sea, siempre son muy musicales. Vengo de una familia así. Mis hijas, sí, también, y yo, y Isabela toca piano, a ver si ahorita nos toca un poco el piano, unas de estas que están en el playlist de la novela. Conviví mucho con mi abuela Zoila, que mi abuelita Zoila es la mamá de mi mamá. Ella está presente en la novela, para aquellos que quieren saber estos entrecruzamientos. Le puse abuela Aurora, y mi abuelita vivía en Monterrey, no en Chihuahua, pero yo la puse allá porque pues yo escribí y puedo hacer lo que me da la gana. Pero entonces, esta abuelita, mi abuelita tocaba espectacular, o sea, en aquel entonces que no había televisión, ella iba al radio y grababa y todo, tocaba precioso. Y siguió tocando, cosa que yo, por ejemplo, he dejado, pero ella siguió tocando el piano y tenía un piano de cola que llegó a la familia, precioso, antiguo. Y entonces yo me pasaba las tardes, y así estas tardes de Monterrey, cuando no existía el aire acondicionado y que nos encantaba tirarnos en el piso, ¿no? Yo me tiraba en estos pisos de marmolina de los años 70, pero abajo de la panza del piano, ¿no? Del piano de cola. Y mi abuela tocaba estas piezas que están en la novela, el vals sobre las olas, la caballería rusticana, los valses de Chopin, y tocaba padrísimo. Y esa es una imagen que incluso la recorté un poco en la novela, porque había mucho esta imagen de la niña Julia, que es como en qué momento de su temprana infancia es como penetrada por la música, y la música se queda a vivir dentro de Julia. Entonces,
Después yo fui alumna de la Escuela Superior de Música y Danza, fui alumna también, y está mencionada en los agradecimientos, de una maestra extraordinaria que obviamente ya no vive, tendría como 120 años ahorita, que era Pura Cañabar de Garibay. Otro de mis profesores muy queridos, que tampoco ya no vive, Rafael Almaguer, también está en los agradecimientos. Estuve varios años en la Carmen Romano, di clases de piano. Di clases de piano como unos 12 años más o menos. Toqué con la orquesta del TEC. Y sin embargo, yo creo que eso ya para siempre tiene mucho peso en lo que yo escribo, porque lo que yo escribo, como han mencionado algunas personas, recupera un poquito este valor que tuvo la literatura en su origen, que es que la literatura era para hacerse contada, para contarse, para escucharse, para que tenga una voz, no para ser escrita originalmente. Con eso pues tenemos un registro. Entonces, en lo que yo escribo pesa la sonoridad de las palabras, los silencios, el ritmo, la tonalidad. Haz cuenta que si tú no hablas español y lees un texto, puedas tú saber si ese texto es alegre o es triste, nada más con la cadencia de las palabras. Eso pues tiene su lado bueno y su lado oscuro, porque cuando fui becaria a lo mejor hacía unos textos que me clavaba tanto en el lenguaje que luego me decían, no, esto no es un cuento, no le entendemos nada, ¿no? Porque a lo mejor me clavaba yo mucho. Y eso ha sido un ejercicio en que yo he tenido que trabajar, cómo hacer un equilibrio entre contar una historia y cuidar el lenguaje. Pero bueno, sí, la música está ahí, creo que seguirá, y eso es algo que, por ejemplo, quiero que siga con Carvajal, que no me vaya por el tema histórico, sino que las palabras sigan teniendo su arte, ¿no? Sí. Listo ya. Pues se nos agotó el tiempo, pero muchas gracias por haber venido, muchas gracias al museo por este maravilloso espacio. Los libros están afuera, creo que vas a firmar aquí o afuera. Va a firmar afuera, entonces puede haber fotos, abrazos y firma de libros, por supuesto. Y hay un brindis, ¿verdad? Es que estoy preguntando, perdón, pero es que yo llego como aquí arribista yo. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que disfruten la novela y esperamos sus comentarios cada vez que ustedes gusten. Y gracias, Ana, gracias, María, gracias, Toño, y por supuesto, Gaby, por permitirme a mí también estar aquí. Por último, algo que me han dicho que diga, la novela tiene un QR al final, si no la han leído, ahí es una lista de música que pueden escuchar mientras la leen, no está hecha para la novela, es la música que yo escuchaba mientras construí la novela y la quiero compartir, y por eso es que ahorita en el cóctel va a haber un piano y un violín. Los que ya la leyeron sabrán por qué son un David y una Julia. Bueno, muchas gracias.